Todos nos recordamos de eso. Y dijimos que en ese modo de producción, como no se producía propiamente algo, sino la gente lo que hacía era sus satisfactores obtenerlos directamente de la naturaleza, en la forma en que ésta se los proporcionaba, prácticamente sin transformarlos. Entonces, solo eran recolectores, cazadores, pescadores, pero la gente en realidad no trabajaba, eso ya lo vimos. Y dijimos que como toda la gente colaboraba, toda la gente se comprometía a hacer ese tipo de recolecciones, entonces ese era su modo, sus relaciones, es decir, aquellas que el hombre primitivo establecía entre sí en la sociedad, pues solo eran con motivo de la recolección y tal, pues solo eran de colaboración. Y entonces como todo era de todos y todos colaboraban, no había clases sociales. Después sí vimos que avanza y por eso hicimos este ejercicio de las que me recuerdo que estaban ilustrando. Pretendía explicar que estas eran diversas sociedades de comunidades humanas asentadas en un territorio que tenían su población, su régimen de vida, sus propias disposiciones, sus propios gobiernos, pero venían otros, y los conquistaban. Todo eso lo vimos aquel día, ya en días pasados, y entonces vimos que con el surgimiento de la propiedad privada, es decir, con ese nuevo régimen de propiedad, se divide la sociedad en clases sociales. Ahora ya hay quien tiene y quien no tiene, y también dijimos que las relaciones ya se busca la explotación, porque la gente, como ha surgido la propiedad privada, entonces esta da origen, lo hemos explicado en otras clases, a otras categorías históricas. Porque la propiedad privada es una categoría histórica. ¿Y cuáles serían esas otras categorías históricas? Pues el derecho, el Estado, las clases sociales son categorías históricas. También nos sonaría, como estamos en el análisis de las relaciones sociales de producción, que son medios de producción, ya no nos suena desconocido porque hemos visto este cuadrito en que hemos definido qué se entiende por medios de producción, que es la fuerza de trabajo, la hemos definido también, y también hemos definido el concepto de relaciones sociales de producción. Así que todo esto junto, que es lo que constituye las fuerzas productivas, todo eso ya lo sabemos, y por eso es que hemos llegado, ahora sí, a ver con más claridad cuáles son estos elementos que conforman la base social. El régimen de propiedad sobre los medios de producción. Muy bien, ¿cuáles son los medios de producción? La tierra, los bosques, el mar, los ríos, en sentido amplio, las herramientas, la fábrica, las industrias, esto ya es en sentido estricto, pero todos sabemos que, por ejemplo, sobre el mar y los ríos no hay una manera de poder reclamar propiedad, porque eso no se puede reclamar propiedad de alguien, pero la manera de explotarse sí, que requiere de otros medios de producción. Así que todo esto es para poder, nosotros ya tenemos la representación de los conceptos que conforman, la infraestructura social, ya las tenemos. Y es donde nosotros explicamos en la clase anterior que, claro, las personas que detentan, que son dueños de los medios de producción, las personas que también detentan el liderazgo, el carácter, que gobiernan las relaciones sociales de producción, esas son las que verdaderamente pueden optar a ocupar aquí arriba, en la instancia jurídico-política, un cargo de dirección en la sociedad que le permita participar de las instituciones que conforman esa instancia jurídico-política. Fíjate que
qué bueno que nosotros hacemos este repaso. Hay personas que no todos los días o por las dificultades que hubo la semana pasada, por ejemplo, a mí se me ha ido la electricidad en la casa porque por todo este sector se fue. Y como yo, otras personas tuvieron alguna dificultad en la clase anterior, pero qué bueno que estamos repasando esto porque, fijaos bien, la instancia jurídico-política está conformada por las instituciones que dan al Estado. Pero aquí yo advierto que tengo que manifestar que me he equivocado porque he omitido una importante palabra, un término importante que son y las leyes, eso me faltó, y las leyes que dan origen y continuidad al Estado, porque por esto las leyes es a lo que nos suena lo jurídico, ¿verdad? La construcción jurídica básicamente se hace a través de leyes. Y las instituciones pues también se forman en principio a partir de las leyes, pero las leyes mismas son una medida política. Recordate tú, había un autor, Vladimir Lenin, que expresó que la ley es una medida política. Es la política misma la ley. Así expresaba ese Vladimir Lenin allá por no sé cuándo, cuando vivía este sujeto. Voy a darle ingreso a alguien. Una pausa, por favor. Ahí está. Entonces, ahora sí, la instancia jurídico-política se conforma entonces por el conjunto de instituciones y de leyes que dan origen y continuidad al Estado. Hicimos la semana pasada también el análisis de qué son las instituciones, qué es una institución. Y vimos que habían instituciones, que son las instituciones que se forman en el Estado, por ejemplo, y que hay también instituciones de la ley propiamente dicha, como pudiera ser el matrimonio, la familia, etcétera. Esas son instituciones de la ley. ¿Sí? La persona jurídica también es una institución de la ley, porque fíjate que la llamada persona jurídica, que es la persona abstracta, esto es precisamente se crea a través de leyes y se rige y se extingue a través de leyes, solo a través de leyes. Una persona jurídica no muere de una muerte natural. Hay que anularla a través de leyes, a través de procedimientos legales para que extinga y deje de tener responsabilidades o derechos, según sea lo que se busque. Entonces, vemos que nuestro cuadrito no es abstracto. Tiene el cuadro que hacemos, esta gráfica que tratamos nosotros de concebir aquí, al hacer un análisis, nos transmite la noción de la realidad de lo que pasa, de cómo se conforman las sociedades en el espectro nuestro. Ese es el análisis que estamos haciendo. Y fíjate, esa estructura tiene también, habíamos dicho que si, ejemplo de las instituciones y leyes que dan origen al Estado, estaríamos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y de los organismos de las instituciones que dan continuidad, pues ya son los organismos de Estado, como estos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, que sirven para que el Estado continúe. Eso ya quedó marcado. Ya quedó marcada su nacimiento en la Constitución. Y entonces ellos tiran para adelante con el Estado. Vimos que también la Constitución nos da la creación de una serie de instituciones que también le dan continuidad al Estado, la Corte de Constitucionalidad, mencionamos estas otras más, y lo último que hicimos fue referirnos al papel de la Universidad de San Carlos
Claudia Marroquín, buenas noches. Entonces, ahí está. Le hemos dado ingreso a Claudia Marroquín y estamos entonces en que nos habíamos quedado a que la Universidad de San Carlos también es una institución importante que reconoce la Constitución Política de la República, más o menos por el artículo 88-89, y hablamos para poder hacer un análisis más, pues no profundo, pero de la realidad, de que la universidad ahora, con todo y que sigue siendo autónoma, menos mal, y libre, menos mal, por su autonomía precisamente, también vemos que la Universidad de San Carlos se ha visto limitada desde la Constitución, desde el origen de la Constitución misma del 85, debido a que ya no es la encargada de la educación superior en Guatemala, solamente de la educación superior, pero del Estado. Y como competencia, como elemento que le confronta, que le resta poder, creo, la clase que tiene acceso, las que tuvieron acceso a esta asamblea, los que tuvieron acceso a representar los intereses de esta gente, ahí quise. Crearon esta institución que es el Consejo de la Enseñanza Privada Superior. Por ahí nos vimos, por ahí estábamos cuando terminó la clase, porque ya no había. Y de aquí para adelante entonces estaríamos en el análisis que ya corresponde a lo de este viernes. Faltan aquí, por supuesto, algunas instituciones como el Ejército, porque el Ejército también está ahí. Y una u otra, también hasta había una ETMA, no sé qué otra institución pequeña por ahí. Por ahí vamos. Pero entonces, sigamos adelante. Fíjate que no es tan abstracto aquí esto. En verdad, para poder participar en las instituciones y en la creación de leyes, como la gente que ha podido llegar a estos cargos debido a la característica de nuestro sistema de gobierno, que presume de ser republicano, democrático y representativo, hay elecciones. Y para participar en las elecciones, los que participan son los partidos políticos para postular personas a cargos de elección popular. Esa gente, no es secreto para nadie, que la gente que puede optar a esas, no solamente a los cargos, sino a los puestos de la palestra, a inscribirse en una palestra electoral, tienen que estar aliados, tienen que tener alguna conexión con los dueños de los partidos políticos, que son coincidentemente aquellos que tienen el poder económico, que detentan los medios de producción, los que se han organizado y que no solamente se han organizado en sus cámaras, en sus asociaciones, en su manera de proteger su clase, porque constituyen una clase, porque ellos sí tienen, otra gente no tiene, porque el demás pueblo es gobernado, pero, perdón, no es jefe, no es director, no es propietario de medios de producción. Los demás son asalariados y constituyen una clase aparte, una clase que es dominada. El que tiene medios de producción, ese es patrono y ese se tiene que organizar para poder prosperar, para no sucumbir, para poder competir incluso con otros de su misma clase, porque si no se lo comen. Y estos, coincidentemente, son también los que detentan las relaciones sociales de producción de manera favorable para ellos, porque entonces la gente se organiza y tienes tú que tener una conexión para poder inscribirte como candidato de un partido político tú.
o te van a cobrar, o tienes que tener mucha influencia o un compromiso muy grande si al llegar a ocupar un puesto de elección popular, vamos a decir que un puesto en el organismo legislativo, bueno, ahí se supone que, fíjate, en el sistema nuestro, que es republicano democrático y representativo, se supone que esa representatividad de la que se menciona en la Constitución política, se entiende en el sentido de que las personas electas a cargos públicos, las personas que están en la autoridad, el presidente, los diputados, los alcaldes, etcétera, todos estos que ocupan cargos públicos de elección, se supone que son representantes de los intereses de sus electores, todos. De tal suerte que se esperaría que esta gente interpretara la voluntad popular, porque hemos visto que la voluntad popular se apegara a soberanía y estuvieran ahí, pero en realidad, ¿qué es lo que hace la gente? El que ha ocupado una curul, que se ha comprometido, tiene que llegar a defender los intereses del que le dio la oportunidad de llegar ahí, del que le puso, de aquel que le representa a él, porque eso es lo que sucede en nuestro caso, y en todos los casos, yo no sé, pero en el caso de Guatemala, que es supuestamente el que aquí nos pusimos de ejemplo, así es tú. Mira, a veces pareciera como que yo hablo de cosas que yo pienso, pero esto que he manifestado aquí no son cosas que yo piense, son cosas que son hechos que se dan en nuestra república, en nuestro país, en nuestro sistema de gobierno. Así es. La gente ahí no llega a representar los intereses del pueblo de Guatemala, llega a representar los intereses del partido, de los dueños del partido, porque el pueblo de Guatemala no es dueño de ningún partido. Miramos a dar un paso, solo una pausita para admitir a otras personas que me están tocando a la puerta. ¿Qué sucedería? ¿Qué saben ustedes, por ejemplo, de la revolución de 1944? Que por lo menos sabemos todos que hubo una revolución aquí en Guatemala en 1944. ¿Verdad? Que, perdón, licenciado, sí, que según lo que tengo yo entendido, fue uno de los cambios más importantes en el entorno que se estaba viviendo políticamente en el país. Soy el único que se le cortó. En ese momento, ya que se le cortó un poquito la señal. Tenían muchos gobiernos directamente bastante manejar el país muy políticamente, ya que eran regímenes casi todos militares, los cuales desarrollo, ya que los presidentes que habían más o menos, mira Luis, más o menos te captamos, gracias por tu participación. Es cierto que... Licenciado, si no estoy mal, en el 44 se derroca a Jorge Ubico y entra en el poder Jacobo Arbenz, ¿verdad? Más o menos, efectivamente, vamos a ver. Fíjate que lo que sucede realmente un poquito de elementos. El primero fue Juan José Arévalo. El primero en gobernar, sí. El primer presidente electo en la revolución sí fue Juan José Arévalo. Vamos a repetir un poquito de esto, mira. Como un dato para explicar precisamente cómo es que se mueve esta instancia jurídico-política y que veamos que en realidad en nuestro medio no es tan abstracto esto. Fíjate que en 1944, efectivamente en Guatemala se da ese movimiento político y social que lo que hace es deponer un régimen que, si bien es cierto, había sido gobernado por Jorge Ubico Castañeda durante 14 años,
lo que realmente hacía era representar también los intereses de una, como para variar, de una minoría acaudalada, y los intereses de transnacionales que tenían monopolizado algunos negocios, ciertos servicios en el país. Transnacionales, entonces quiere decir que había un capital extranjero que brindaba, tenía el monopolio de algunas cosas como la electricidad, el transporte, por decir unas situaciones. Así que este movimiento en 1944 depone a aquel régimen, pero ya había renunciado Jorge Ubico Castañeda por las presiones de ese movimiento y se quedó en el poder Federico Ponce Báidez. Él es el que finalmente se derroca ese día de octubre de 1944. Y entonces empiezan las transformaciones. Esa revolución, no hubo muchos balazos ni nada de eso. Realmente fue una revolución porque, como decía el compañero Luis al principio, la historia de Guatemala ha sido un sucederse de autócratas y tiranos que habían ahogado a la sociedad guatemalteca en pobreza, en sangre y en oscurantismo también, en miseria. Entonces, al fin se termina eso. Decía, yo no sé si fue en esta clase, hay un autor, un investigador de la Facultad de Ciencias Económicas que hizo su librito, una investigación que pues se documentó a través de un libro. Esa investigación se denominaba Feudalismo, Edad Media 1944. Y entre toda la información que decía que tenía, había una que concluía en que efectivamente el Estado guatemalteco hasta 1944, hasta antes de 1944, hasta antes de esa revolución, la estructura del Estado guatemalteco es en cuanto a su organización económica y forma de producir, exactamente igual al feudalismo que en Europa ya se había terminado en 1789. Era un estado primitivo, un estado feudal, mejor dicho. El de Guatemala para ese tiempo. La revolución, por eso se le llamó una revolución, porque la estructura esa feudal o semifeudal que había fue transformada por el movimiento económico, político y social en un estado moderno, dotando de características del estado moderno a la estructura del país, a la estructura política y económica, y entonces se hacen transformaciones a partir de una nueva, de un nuevo liderazgo, de nueva gente que llegó a las instituciones y que empezaron a redactar otras políticas a través de las instituciones. Por supuesto, muchas de ellas nacen a partir de leyes, pero fíjate que dentro de esas políticas estuvo, por ejemplo, el dotar al pueblo de Guatemala de recursos para que pudiera tener una mejor calidad de vida y enfrentar así entonces los monopolios que habían de transnacionales, como el de la electricidad, porque la electricidad era un monopolio de la Bonanshare, que era una transnacional de capital estadounidense. Se había dado también el monopolio de la IRCA, International Railroad of Central America, que es IRCA, era el antepasado de lo que después fue FEGUA. Los ferrocarriles de Guatemala tenían el monopolio del transporte. Para combatirlo, las políticas de esa gobiernos revolucionarios lo que hizo fue fundar la carretera hacia el Atlántico, entre otras cosas, mejorar la carretera al Pacífico, y para combatirlo el monopolio eléctrico, la hidroeléctrica de Jurún Marinalá, por ejemplo, me recuerdo, entre otras cosas. Pero lo que realmente asustó a los Estados Unidos fue lo siguiente: esa revolución había avanzado en lo social, en lo político, pero fíjate tú que lo malo es que la revolución se da, ya ves que fue en 1944. Entonces está ese año de 1944,
el contexto internacional qué hechos se están dando en ese año 1944. Tiene lugar a nivel mundial la segunda conflagración, la segunda guerra industrializada, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En 1944 todavía está vigente. La Segunda Guerra Mundial terminó si no estoy mal, en septiembre de 1945 termina esa Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que vemos a lo interno? Más o menos en el mes de septiembre del 45 terminó. ¿Qué es lo que tiene este dato de importante en el análisis que ahora hacemos? Fíjate tú que todos sabemos que esa Segunda Guerra Mundial tuvo como principales actores los estados o los gobiernos que constituyeron la coalición de los aliados, que eran los Estados Unidos e Inglaterra y también Rusia, ¿verdad? Entonces, y también Rusia. Porque cuando uno quiere que se desaparezcan las cosas. Y los otros eran los estados que componían el eje, y eran estos Alemania, Japón e Italia. Todos recuerdan eso de sus cursos de historia natural, de historia universal, de historia general. Es un conocimiento general, pero fíjate que dentro de ese contexto la lucha se está dando. En 1944 está Guatemala con esa su revolución. Vamos a quitar un poquito de aquí. Bueno, solo vamos a quitar esto para, ¿cómo hiciera yo mejor? Para no confundirnos aquí con este. Esto es lo mismo, ¿va? Pero entonces está en 1944 Guatemala con su revolución, y lo que sucede asusta a los Estados Unidos, porque todos sabemos que cuando termina la guerra en 1945, cuando termina la guerra, los ganadores fueron estos, los aliados. Ellos fueron los ganadores. Pero de estos aliados, uno que obtuvo una victoria sin igual o que tuvo mucho beneficio de la Segunda Guerra Mundial fue Rusia, fueron la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Estos fueron los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, porque se reclamaron, llevaron para sí una cantidad importante de pueblos, de países que se anexaron, de territorios que se anexaron, y ya ves tú. Licenciado, disculpe la molestia, que lo interrumpa. Fíjese que yo me tengo que retirar ahorita de la clase, que tengo un pequeño inconveniente ahorita. Yo me voy a poner al día, solo para avisarle que me voy a retirar. Me pones en el chat tu número ahí de carnet y ya lo tomamos. Muchas gracias por avisarme, ¿oíste? No tengas pena. Ok, no me va a afectar nada, ¿verdad? Al contrario, tomo nota por si alguna situación tuvieras. Yo sé que es por eso, no tengas pena. Ok, gracias, licenciado, mil disculpas. Hombre, que estés bien, feliz fin de semana. Gracias, solo lo voy a poner mi número de carnet. Vale, ahí ponelo. Entonces yo ya lo veré y lo copio, no tengas pena. Sigamos entonces, distinguidos amigos y amigas. Decíamos que estos se quedaron, tuvieron un gran beneficio en la Segunda Guerra Mundial, pero ya ves tú que ellos tenían una ideología distinta a la de estos otros dos aliados. Estos tienen una manera de pensar igual o muy similar por virtud
de que ambos eran Inglaterra y Estados Unidos de esta forma de pensar. Y los rusos, en cambio, tenían su manera de pensar, esta de aquí abajo, ¿sí o no? Entonces, fíjate que les preocupaba, cómo no, a los estadounidenses, sobre todo aquí en América, que las ideas socialistas que se oponen a la manera en que ellos conciben la sociedad y todo, la vida, se propagaran por América, por el mundo en general. Había entonces un gran sentimiento anticomunista, antisocialista para 1945, 44, 45 y subsiguientes años, porque incluso has de recordarte, hago memoria, que entre Estados Unidos y Rusia se mantuvo vigente por muchos años, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, una guerra entre ellos que se llamó la Guerra Fría. Una guerra, se dijo así, la Guerra Fría, porque en realidad no consistía en que se estuvieran tirando bombas unos contra otros, pero era una guerra ideológica que consistía en poner a pelear así a los más chiquitos o pelearse por los más pequeños, y ellos tuvieron ahí a partir de la Segunda Guerra Mundial entonces esa Guerra Fría. Fíjate que es importante hacer una cuestión que no sé si te sabías. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a poner mejor terminada la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en tres. Un primer mundo capitalista, y este primer mundo capitalista queda que es un mundo desarrollado. Ay, coño, ¿cómo hicieran? ¿Verdad? Luego de este segundo, después hay, como son tres que se dividió, hay un segundo. Eso solo es por un orden, no es que sea uno más importante. Segundo mundo socialista, por esto que describimos de los rusos, también desarrollado. Y un tercer mundo ay Dios, un tercer mundo ¿qué le podríamos poner ahí? Fíjate, un tercer mundo capitalista independiente, ¿necesario? Ahí estaría el tercer mundo, que sería un dependiente. Entonces este sería su desarrollado. Muchas gracias. Muy bien, dama. Así es exactamente. Y así lo plantearon. Fíjate que había una subdesarrollado. Me recuerdo que la palabra dependiente a subdesarrollo, había un texto que se llamaba, también fue una investigación de alguien de la Facultad de Ciencias Económicas, que se llamaba Interpretaciones Socioeconómicas del Subdesarrollo. En ese se terminaba exponiendo que el subdesarrollo en realidad equivale a la dependencia que tenemos, porque era este tercer mundo dependiente, eran aquellos pueblos o estados que dependían de unos
o de otros estados desarrollados, ¿verdad? En el caso de Guatemala, todos sabemos que es parte del patio trasero de los Estados Unidos. Somos dependientes, como toda América. Toda América ha quedado desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la política Monroe, ahí por en las primeras 30 años, que estipuló que América era para los americanos. Pero estos países... Licenciado, Sí. buenas noches. ¡Ay! Disculpe, en este caso de los aliados y el eje, estamos viendo como, quiero decir, como los países que eran en este caso el enemigo, como Alemania con el nazismo, Italia con Mussolini, y entonces Estados Unidos como la potencia, o por decirle como la contraparte de todo esto. Bueno, sí, ellos constituyeron ese hecho histórico en que tuvieron que ir a las armas en una guerra industrializada, pero al terminarse, lo que nos interesa a nosotros en el análisis que hacemos aquí es porque a ellos les daba tanto miedo, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, que hubiesen otro tipo de avances en América. En el caso de Guatemala, mira, como debido a esto, a la repartición del mundo que se hace después, un primer mundo capitalista que era desarrollado, tenía sus países satélites, sus países dependientes, ¿verdad? Por excelencia, los de América iban a ser dependientes de los Estados Unidos. Sí, porque esos países son los que después de la guerra se volvieron potencias, ¿no? Porque Estados Unidos después de la guerra en los años 50 fue como el boom de su economía. Bueno, como ellos ganaron, ellos ya no tuvieron otra oposición más que el bloque soviético. Entonces, claro, tenían, igual que los ingleses, que enriquecerse, pero a costillas, por supuesto, del consumo que se hace en sus países dependientes, ¿verdad? Como en Guatemala, que hicieron lo de Bonita Banana o Chiquita Banana, que es todo la industria bananera, sale de Guatemala, de Colombia y no recuerdo qué otros países, y se va y se exporta todo ese producto bueno a Estados Unidos. Pues sí, es parte. Mira, en parte de eso por ahí vamos a hablar. Precisamente eso es lo que sucede. De eso vamos a hablar un poquito aquí. Entonces, remontémonos. Lo que quería que tuvieses claro es que para 1944, 45 y subsiguientes años, hay un temor profundo en la política internacional, sobre todo en la de los Estados Unidos, de que ideas de otras latitudes como la socialista hagan impacto en los países que son sus aliados, ¿verdad? Y mira lo que ha sucedido entonces en 1945. La revolución de 1944, perdón, crea una nueva constitución. Voy a quitar esto. Crea una nueva constitución en Guatemala, la del 45. Y entonces, fíjate que una de las cuestiones que reconoce la constitución política de 1945 de aquel entonces es que el régimen de propiedad privada ahora es declarado se reconoce la propiedad privada, pero en función social. Y ese es un término que le va a dar a ellos, no le va a gustar. En Guatemala no gusta a los que son dueños de fincas, a los que tienen la propiedad privada de los medios de producción, no les gusta, y mucho menos les gusta a los estadounidenses, porque esto le da pie o la posibilidad jurídica, porque fíjate que esto está se plasma en la Constitución de 1945 y da la posibilidad de expropiar, como efectivamente después se va a hacer. ¿Qué otra cosa hace la
revolución de 1944, el gobierno revolucionario en 1947 promulga el primer código de trabajo, es el primer código de trabajo que va a ser el primer cuerpo legal de esa materia. Antes de 1947 no existían leyes especializadas sobre el trabajo que regularan las relaciones entre patronos y trabajadores, pero este Código de Trabajo de 1947 lo que hace es venir a otorgarle derechos y prestaciones mínimas al trabajador. En contraste, le impone obligaciones a los patronos que nunca habían tenido, como otorgarle vacaciones a los trabajadores, jornadas de trabajo limitadas por la ley. Se establecen las jornadas de trabajo ordinaria, diurna, mixta, nocturna. Se ordena eso, pero también se imponen otras situaciones como lo que reglamenta todo el salario y la posibilidad de que el trabajador también se pueda organizar. Ya impone también la posibilidad de que los trabajadores, una vez se les despide injustificadamente, puedan reclamar indemnización por tiempo servido. Y todo eso no existía antes, si las relaciones entre trabajadores y patronos se regulaban por el Código Civil. No era una materia especializada, entonces era la ley común, dejar pasar. Si tú firmabas un documento de trabajo en el que te decían le vamos a pagar muy bien, pero no va a tener vacaciones, pues valía ese documento. En cambio, ahora sabemos, a partir del Código de Trabajo, que iban a haber mínimos que la ley iba a establecer para que la tuviera que cumplir el patrono y que eran irrenunciables para los trabajadores, como los derechos mínimos que otorgaban. ¿Qué es todo esto entonces? Fíjate, si tú analizas esto de aquí, el régimen de propiedad privada en función social afectaba esto, mira tú. ¿Entiendes? Entonces dicen los estadounidenses, puchica, pero ahí eso es afectar la base del país. Están agarrando para otro camino, porque ya están afectando la propiedad. Y el Código de Trabajo que ya le otorga a los trabajadores derechos, y que le impone obligaciones a los patronos y todo eso, lo que hace es regular relaciones sociales de producción, mira. Y entonces dicen, estos chavos se están cambiando, hombre. Se están pasando para ir con los rusos. Porque eso es lo que, ya ves tú que hemos analizado, que tiene como la propiedad privada se afecta, mira, y las relaciones sociales también se afectan. Entonces dijeron ellos, no, esa onda, hay que tener cuidado, si siguen así tenemos que intervenir, debieron pensar, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa? Todavía el gobierno revolucionario emite otra ley más, que va a afectar por aquí, porque emite ya en el segundo gobierno de la revolución, que fue el de Jacobo Arbenz, el decreto 900, que contenía la reforma agraria. Y con esta, la reforma agraria, esta dio pie a la expropiación de tierras en propiedad de tierras ociosas, previa indemnización, pero indemnización que se las hacía con base en lo declarado para efectos impositivos, ¿verdad? Que era una nada. Entonces, ¿qué se iban a poner ellos contentos? Sí, mira, vimos que ¿qué es lo que se expropia con el decreto 900? Con la reforma agraria, la tierra. ¿Qué es la tierra? En nuestros ejemplos que veíamos aquí, en donde lo tenemos,
los medios de producción. Y ya ves que todos estos factores se afectan con esas políticas. Entonces dijeron estos, pues nos los vamos a tener que llevar. Y entonces organizan la contrarrevolución, mira, para que se regule, para tratar de garantizar el status quo que a ellos les convenía, ¿me entiendes? Esa es una cuestión que hemos visto en un rayo hoy, pero que nos da pie para entender que la exposición de este análisis no es tan abstracta, tú, tiene su razón de ser. Es certera, más que tenga una razón de ser, es certera esta exposición, porque aunque no le guste a la gente, aquí yo, la verdad, bueno, no es que a los estudiantes, pero supónete tú, alguna persona de estos que tienen, bueno, un dueño de fincas o alguien que está bien parado económicamente hablando, que se ubique más o menos por aquí abajo, no le va a gustar esto que yo digo, va a decir, este es lo que piensa, este es ser comunista, o esos pro-socialistas o de izquierdas, este que está enseñando eso. No es ser de eso tú. Lo que pasa es que esta es la realidad, porque este es un análisis objetivo. Así, esto es un análisis objetivo de lo que pasa en la sociedad, de cómo ya ves tú cómo hemos nosotros venido estudiando, analizando cómo se construye la sociedad humana a través de la historia, lo hemos venido haciendo, analizando los elementos que surgen y que se van dando, y aquí en las relaciones ya, cuando se constituye un Estado, vemos el análisis de sus elementos también de una manera del surgimiento histórico, la explicación de los fenómenos que pasan en la estructura jurídico y política de la sociedad guatemalteca, en este caso, son ciertos. Fíjate, si no, mira, aquí hay una situación, cuando nosotros hablamos de que la instancia jurídico-política está conformada por las instituciones y las leyes que dan origen continuidad al Estado, pues eso es una realidad. Cuando vemos que estas instituciones le dan continuidad al Estado en su forma que tiene, es para mantener lo que se denomina el status quo, es decir, el estado de las cosas como están, el status quo de la sociedad. Nosotros vemos que en realidad lo que pasa es que esta instancia jurídico-política lo que hace es reaccionar sobre la base que le dio vida, sobre la base que la sostiene, porque a esta instancia jurídico-política es un piso de este edificio, y ¿qué lo sostiene? Esta base. ¿Sí? Y entonces esta instancia debe reaccionar sobre su base para protegerla, para que nunca se caiga el edificio para perpetuar el carácter de del régimen de propiedad y las relaciones sociales de producción de una sociedad determinada. Esto es válido no solamente para sociedades capitalistas, también los cubanos, por ejemplo, o mira tú lo que pasa en Venezuela, ellos se les está cayendo algo, no, ellos tienen que proteger su forma de vida. Estos, los que detentan esto, ¿cómo lo protegen? A través de estas instancias jurídicas políticas. Veámoslo en un ejemplo real aquí de Guatemala. Fíjate tú. Por ejemplo, aquí tenemos la Constitución Política de la República, mira. ¿La pueden ver ahí? Sí. Licenciado, una consulta. Licenciado. No sé si con eso de un ejemplo del país puede aplicar lo que se quiso hacer con la juramentación de Maynor Moto. Creo que... Bueno, vamos a hablar de esa onda, pero si te doy respuesta a eso ahorita, me sacas de la clase. Pero claro que eso, mira, tú ves que actualmente
Ay, me voy a hacer un paréntesis aquí, pero no voy a poderte responder a eso específicamente. Lo que sí te voy a decir yo es que como todos esos hechos son políticos, ¿verdad? Todas esas cuestiones son políticas. Es muy difícil meterse a una contienda electoral de esa naturaleza porque esas instituciones determinan cosas importantes. Estas instituciones, entre ellas aquí tenemos a la Corte de Constitucionalidad, determinan aspectos importantes de la estructura del país, de los intereses de las personas, de grupos enteros, de clases enteras, porque fíjate que ese es el orden jurídico. Lo que pasa es que mira, aquí decía alguien, una vez ser famoso en Guatemala es peligroso, pero meterse a unas situaciones políticas en Guatemala es realmente delicado. En el caso de este señor, él que bien estaba de juez ahí en su judicatura, tranquilo, pues se metió a esto y le ha caído de todo. Ahora es lo mismo, por eso ahorita no te puedo responder específicamente a esa pregunta que me haces porque como si no me salgo de la clase. Pero que es un hecho político, por eso ahorita me reservo yo el poderte responder. Mira, eso es lo mismo. Ahorita hay una... Ay, alguien se abrió el micrófono de alguien. Ay. ¿Quién será que está oyendo música ahí? Alguien. Pero fíjate que te decía yo, ahorita hay convocatoria de diferentes instituciones para optar precisamente a cargos de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Está abierta la convocatoria y suponete que a mí ni me conocen en el país, me conocen a nivel de la universidad y algunas personas nada más, pero suponete que yo me meta a eso, que lleno yo todos los requisitos que la ley establece y puedo llenar los requisitos específicos que piden para esas convocatorias. Tengo derecho de participar, suponete que me metiera, pero advierten los intereses de algunos sujetos que voy a ganar. Ay, esos no les... Mirad, son capaces que me arman saber de dónde sacan cosas para a iniciarme problemas, porque así es como se ha manejado últimamente la política en Guatemala. Voy a reservarme la posibilidad de contestarte más despacio a esa tu pregunta en el futuro, pero para no sacarme para volver a lo que estábamos discutiendo ahorita, entonces permitime seguir con la clase, que era, ¿oíste? Te lo ruego. Sí. No, yo solo tenía esa duda de si podía aplicar. Pero sí. Muchas gracias claro por la aplica. explicación. Aplica, pues, eso claro que aplica, porque ocupar esos cargos son tremendamente importantes. Mira, entonces decíamos que con esta estructura se puede analizar cualquier régimen, cualquier estado, de cualquier tendencia, aunque sean comunistas o socialistas, o sean, es lo mismo, la estructura no cambia. En el caso de Guatemala, hemos dicho que esta instancia jurídico-política reacciona sobre su base para protegerla. Entonces, estos sujetos que tienen los medios de producción en propiedad y que dominan las relaciones sociales de producción son los que ponen a la gente aquí a hacer las leyes en la Asamblea Nacional Constituyente, en concreto en este ejemplo que voy a dar, y que da luz la Constitución. Esta Asamblea Nacional Constituyente da luz esta Constitución, la Constitución Política de la República. Vamos a ver si es cierto que van a proteger los intereses de de quienes los llevaron ahí. Entonces vamos a ver el artículo, por ejemplo, 39. Hombre, 139, no, se me pasó un poquito. Aquí está, mira. Propiedad privada, se garantiza la propiedad privada. Y no es eso lo que estos querían, pues. ¿Dónde está? Perdón. Ahí está garantizada la propiedad privada, mira. Y claro que también tienen sus relaciones sociales de producción, en donde están, también se van a regular en la Constitución. Y pudiéramos buscar ahí el artículo 101, 102, 103.